Esa no. Escoge. ¿Ah? Hola muchachos, ¿cómo están? Hola. Hola profesor, buenas tardes, bien, ¿y usted? Muy bien. Denme 2 segundos para compartir pantalla y comenzamos. Ya muchachos, ¿cómo están? Me imagino que se ve bien la presentación, se ve el compartir pantalla. Voy a dejar abierto el chat por si alguien necesita decir algo. Les pido por favor silencio sus micrófonos. Si alguien quiere hablar, me pone por el chat, ahí lo desmutea, ¿sí? Pero por favor, muteémoslos todos. De hecho, voy a hacer eso ahora. Voy a mutear los micrófonos. Muy bien. Bueno, muchachos, comenzamos esta nuestra quinta clase ya, nuestra quinta sesión. Como les comenté, como se dieron cuenta la sesión pasada, lamentablemente no pudimos terminar de ver todo el contenido, entonces hice un pequeño ajuste al programa de las clases que nosotros tenemos. En el programa nosotros teníamos estipulado que la sesión de hoy correspondía a otro tema, no evidentemente a la continuación de la entrevista de trabajo, pero dado que es un tema central y ha provocado hartas preguntas en ustedes, decidí alargar la sesión anterior, tomarlo también hoy, la segunda parte, que era la más importante, que era el durante la entrevista. Ayer pudimos ver, perdón, la sesión anterior pudimos ver el antes de la entrevista, qué es lo que hay que preparar, etcétera, etcétera, cómo enfrentarse, y ahora vamos a ver el durante. Entonces, frente a eso, sí hice la siguiente reestructuración del programa. Si se fijan, en la clase número 7, que dice tipo de liderazgo e inteligencia emocional, allí en el fondo hay dos clases que estaban separadas antes para poder entrar en esta clase de la entrevista de trabajo en la segunda parte, meterla como en la quinta sesión, ¿sí? No hay mayor problema porque en el fondo son temas relacionados. De hecho, los dos temas los ve el mismo autor, que es Goleman, que es lo que yo les voy a, que es básicamente el contenido que yo les voy a entregar. Goleman es un autor muy conocido, de hecho tiene un libro que se llama La inteligencia emocional, y un autor muy reconocido en temas de liderazgo, el profesor en Harvard, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que en la séptima sesión vamos a ver las dos sesiones que estaban de cierta manera pensadas por separado, ¿sí? Para darle beneficio a lo de la entrevista de trabajo, que es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, repasemos brevemente qué es lo que vimos ayer, la sesión pasada, dale con ayer, la sesión pasada, y que tiene que ver precisamente con estos 3 macro consejos para dar una buena entrevista de trabajo, que en el fondo son 20 consejos distribuidos en un antes, durante y un después de la entrevista de trabajo. Lo que hablábamos recién, el antes tenía que ver con el prepararse, el durante con el controlarse y el después con analizarse, que de hecho muy poca gente lo hace y muy poca gente entiende la necesidad y el beneficio de hacerlo, que es un poco lo que les voy a tratar de demostrar y argumentar hoy día, ¿sí? Entonces hoy vamos a terminar de ver esto y vamos a ver el durante y el después. La sesión pasada vimos, bueno, como siempre antes de comenzar, yo siempre lo invito a que desarrollen sus 7 inteligencias, y no tan solo la visual o la auditiva, que en el fondo la dinámica en la clase, sino que también la kinética, que tomen apunte, que eso es fundamental.
y para que puedan aprender y para que puedan entender mucho mejor el contenido y lo puedan aplicar. En la sesión anterior vimos la primera parte, que era el tema de equiparse con qué, equiparse con argumentos, con investigación, de un relato, un elevator pitch, de preparar las preguntas normales, preparar las preguntas complicadas, de hecho analizar, hacer una propia lista de preguntas, y esos 7 consejos fue lo que nosotros hicimos en la sesión anterior, ¿sí? Si alguien tiene dudas, si alguien tiene algún comentario con respecto a lo que vimos en la sesión anterior, no tenga ningún problema en hacerme las preguntas al final, ¿sí? Pero voy a esperar poder terminar antes hoy y dejar un espacio para las preguntas y de hecho resolver muchas dudas que tengo aquí aguardadas, anotadas, que tienen que ver con el currículum vitae, ¿sí? Entonces, al final, los que le quedaron dudas con esto, me las hacen y junto con las preguntas del currículum vitae voy a tratar de las macro preguntas, porque han llegado hartos de eso. Les vuelvo a insistir a toda la gente que me ha enviado el currículum, les pido disculpas si no le he contestado de inmediato. Hay varios que tengo en la lista pendiente, pero los voy a responder todos. Le estoy dedicando el tiempo necesario, así que por eso les pido disculpas si alguien lo necesita urgente, que me escriba por el chat y ahí a lo mejor lo pongo antes en la lista de espera, pero esto lo estoy haciendo en función de cómo vienen llegando, ¿sí? Les voy a responder a todos de todos modos, así que no se preocupen, ¿ya? Va a llegar la respuesta tarde, pero va a llegar. Ok, entonces vamos a lo que nos convoca hoy en día, que tiene que ver con la segunda parte. Entonces, si usted ya armó su lista de preguntas, si usted ya preparó las preguntas difíciles, si usted ya preparó las preguntas tradicionales o normales que van a hacer, o las más probables, si usted ya hizo su elevator pitch, si usted ya tiene todo bien armado, todo preciso y está listo para ir a su entrevista de trabajo, una vez lograda, entonces el segundo desafío es controlarse. Créanme que es tan simple como eso, pero es difícil. A veces mucha gente lamentablemente tiene un mal desempeño durante la entrevista de trabajo y por mucho que haya hecho un buen trabajo anteriormente, falla en esta etapa, que es fundamental, que en el fondo son 30 minutos, por lo general, a veces menos, a veces más, y hay un promedio, pero 30 minutos, en donde mucha gente se pone muy nerviosa y los nervios los traicionan y hacen cosas que en verdad están muy mal vistas por el mercado en general, ¿sí? Voy a decir algunas cosas que a veces no estoy tan de acuerdo. Voy a hacer los matices ahí cuando lo veamos cada uno de los temas, pero les vuelvo a insistir, yo voy a hablar aquí desde lo que el mercado en general espera o lo que el mercado en general evalúa al momento de entender una entrevista de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, con el tema de la vestimenta, que va a ser el primer punto que vamos a ver ahora, es bien controversial porque mucha gente se basa mucho, le importa mucho eso. A mí la verdad es que me parece menos importante. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo no es lo que a mí me interesa o lo que a mí me importa, sino que el mejor desempeño que ustedes pueden tener el día de mañana en una entrevista de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos. Lo primero entonces tiene que ver o sea, perdón, la regla general que tiene que ver con esto es el conocerse a sí mismo, ¿sí? Ok, este controlarse, y que ese controlarse tiene que ver con el conocerse, tiene estos 10 puntos, ¿sí? El primer punto es la vestimenta, segundo puntualidad, el tema del saludo, el trato, el lenguaje corporal, que es muy importante, el tema de la mirada también, que es fundamental, la escucha activa, que de hecho está muy relacionado con la siguiente sesión de este taller, el próximo lunes, exactamente, el próximo lunes cuando tenemos el taller, vamos a ver todo el tema de las habilidades interpersonales y de cómo, entre comillas, caerle mejor a las personas, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con el tema de la escucha activa. Así que la siguiente sesión es muy importante, sobre todo pensando en esto, y de hecho va a ser un gran aporte para toda la dinámica de la entrevista de trabajo, pero no tan solo eso, sino que la dinámica propia de cualquier trabajo. O sea, después se van a dar cuenta que a lo mejor fue difícil encontrar el trabajo, fue difícil acceder al trabajo, pero mantenerse el trabajo a veces no es tan fácil. Entonces, todo lo que vamos a ver en este paquete de herramientas laborales les va a servir mucho para eso, ¿sí? Después el tema de la comunicación, de las 3C, la vamos a ver en detalle qué significa eso, pero tenganla siempre presente en todo momento cuando se comuniquen ustedes. Y evidentemente en esta entrevista de trabajo, el tema de la actitud, de siempre ser positiva. Ya les voy a explicar en qué consiste eso concretamente. Y finalmente el tema de las preguntas que ustedes ya venían preparados, ¿sí? Ok. Vamos al tema más controversial, creo yo, y por el cual mucha gente se desvela, pero que lamentablemente es muy importante, que tiene que ver con el tema de la vestimenta, ¿sí? La recomendación general que dan muchos es vestimenta formal. Yo no creo que sea así. Depende mucho del trabajo al cual usted postula, ¿sí? Si usted está postulando a un trabajo muy deportivo, por ejemplo,
están postulando a un trabajo de entrenador deportivo, están entregando un trabajo de profesor de educación física. El ir con técnico y corbata, no sé si será tan apropiado. Evidentemente tiene que ser una vestimenta más formal de lo normal, pero de ahí a saltar al tener una corbata o a un traje de gala, que me ha pasado que algunas chiquillas han llegado a la entrevista con un traje de gala, no, por favor, no. ¿Cuál es la recomendación general? La recomendación general es que sea una vestimenta semiformal, ¿sí? Eso es el criterio general para cualquier entrevista de trabajo, ¿sí? Semiformal en concreto, ¿a qué se reduce? En los hombres se reduce, por ejemplo, a un pantalón de tela, una camisa, no necesariamente corbata, puede ser, no necesariamente, puede ser, un saco, una chaqueta de terno, o un chaleco, un chaleco de tejido, que sea acorde a una vestimenta semiformal, ¿sí? Otro elemento dentro de la vestimenta del hombre no lo recomiendo. Eh, por ejemplo, si ustedes tienen un típico reloj muy vistoso, yo no se lo recomiendo, por muy bonito que sea y que usted piense que le va a poder traer una mejor imagen o posicionarlo mejor, tenga cuidado, porque ese tipo de elementos puede ser muy distractores a la vista, ¿sí? Eh, en las mujeres la recomendación general es un traje de 2 piezas, o un traje de 2 piezas puede ser una falda no muy corta. Evidentemente ustedes se pueden vestir como quieran, chiquillas, pero aquí en el fondo estamos viendo los parámetros generales y de cómo los van a ver los demás. Entonces, una falda no muy corta, arriba de la rodilla, o un pantalón. Creo yo que para su comodidad y para su beneficio es mejor un pantalón de tela, junto con una blusa, junto con una polera semiformal. Ustedes se manejan mejor que yo en todo el tema de la vestimenta y todo eso, pero ese es el código general de una entrevista de trabajo, ¿sí? Ahora, evidentemente hay énfasis, ¿sí? Y esto es lo que yo quiero que ustedes tengan atención, ¿sí? Eso es lo que yo le acabo de recomendar, es la vestimenta formal, o sea, perdón, semiformal, en la primera entrevista. En esa primera entrevista, ustedes pregunten el código de vestimenta para la siguiente entrevista. No tengan miedo en hacer eso, ¿sí? La persona que sea que los entreviste, ya sea una persona externa, ya sea una persona dentro de la empresa, esa primera entrevista jamás va a ser con el gerente general, jamás va a ser con la primera línea o con su jefe directo, a no ser que sea una empresa muy pequeña, ¿sí? Y si es una empresa muy pequeña, tampoco hay problema que su vestimenta de presentación sea semiformal, ¿sí? O sea, lo que le acabo de describir recién de un hombre en general y de una mujer en general, ¿sí? Y en ese término de esa entrevista, en el siguiente paso, cuando ustedes preguntan, bueno, ¿qué viene ahora? ¿Cómo continuamos el proceso? Pregunten cuál es el código de vestimenta para ese proceso, ¿sí? Si, por ejemplo, les toca con el jefe, usted dígale, oye, perfecto, maravilloso, muy bien, me toca con don Raúl X, perfecto, ¿qué vestimenta me recomiendo venir? Si son un hombre, pregunten, bueno, ¿vengo con corbata? Si vengo una niña, ¿vengo formal? Pregunten el código de vestimenta, no hay ningún problema eso al final de la entrevista para la siguiente, ¿sí? De hecho, aunque no les digan, oye, te vamos a llamar, oye, te hacemos seleccionado, no, ustedes asuman que efectivamente va a ser así y en ese siguiente paso pregunten, ¿sí? Oye, ¿cómo termina? Oye, ¿cómo procede el proceso? Perfecto, oye, en la siguiente entrevista, si es que la tengo, si es que la tenemos, ¿cuál es el código de vestimenta que me recomiendo? Sí, esa es la mejor forma de desenvolverse. Entonces, no, repaso general, vestimenta semiformal, y preguntar al final de la entrevista por la siguiente entrevista, ¿sí? Ahora, esto es muy importante. ¿Cuál es el golazo que ustedes pueden meter acá? Es la vestimenta acorde al trabajo, ¿sí? Fíjense que hoy en día, gracias a Dios, hay trabajos que son menos acartonados, en donde los códigos de vestimenta muy formales ya están dejándose de lado, ¿sí? De hecho, me ha tocado ver empresas que tradicionalmente son más formales, como estudios de abogados, empresas de consultoría de negocios, que es el ámbito donde yo me desarrollo, en donde la corbata está casi de lado, ¿sí? O sea, desde el jefe, desde el gerente para abajo, nadie usa corbata, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense, ¿sí? Vean las fotos de la empresa, vea el código de vestimenta que tienen en general y usted adecúese a ese código de vestimenta, ¿sí? Obviamente, si usted va a ir eh, a una empresa, por ejemplo, de comida rápida, no se va a vestir con la vestimenta con que atiende la gente de comida rápida, no, ¿sí? Pero en el fondo usted entienda que es un ámbito más informal y que si usted va con una semiformal, o sea, una camisa, por ejemplo, y si hace frío, un chaleco y una niña con un traje de 2 piezas bien sencillo, ni un problema, ¿sí? Todo lo contrario está perfecto, ¿sí? Esto es muy importante. La clave es la sencillez. La clave en el tema de la vestimenta es la sencillez. Formalidad, sencillez. Eso es la clave, ¿sí? Si ustedes son muy extravagantes para vestirse por su personalidad, muy bien, bien por ustedes, pero traten de
de mesurarse un poco en el momento de la entrevista de trabajo. Hay una pregunta que siempre se repite, que tiene que ver con los tatuajes, ¿sí? Le dicen, profe, ¿qué pasa si tengo tatuajes? ¿Los tapo? ¿Los oculto? Mi mala recomendación es que sí, ¿sí? Lamentablemente hay mucha gente que es muy prejuiciosa con el tema de los tatuajes. Entonces yo lo que les recomiendo, por ejemplo, si tienen los tatuajes en los brazos, ir con una camisa de manga larga, ¿sí? Por ejemplo. Ahora, si esos tatuajes están por fuera de la vestimenta normal, no sé, por ejemplo, en el cuello, en las manos, no lo oculten, ¿sí? O sea, no sean burdos al momento de taparlo un poco, ¿sí? O sea, no se pongan guantes, no se pongan cuello de tortuga, ni nada de eso, ¿sí? O sea, la vestimenta lo más normal posible y en la medida de lo posible, tapen esos tatuajes, ¿sí? Una recomendación para las niñas cuando tienen tatuajes en las piernas, ir con pantimedias oscuras, es una buena recomendación, ¿sí? Les vuelvo a insistir, esto a mí en verdad en general me patea mucho y me parece bastante prejuicioso, porque obviamente si ustedes tienen tatuaje o no, su forma de vestir o no, su forma de presentarse o no, no va con su rendimiento, ¿sí? Pero lamentablemente pasa eso, ¿sí? Si usted, por ejemplo, tiene el problema como yo, de ser gordito, créanme que le va a ser más difícil la cosa, porque lamentablemente hay un sesgo psicológico en creer que la gente que tiene sobrepeso o es más gordita va a tener un peor desempeño, cosa que no es así, para nada, todo lo contrario. O sea, no tiene ninguna relación. Entonces, tenga presente eso, tenga cuidado con eso. Entonces, y por lo mismo, si usted, por ejemplo, es gordito como yo, trata de utilizar colores oscuros que en el fondo lo estilizan un poco más. No utilice ropa apretada. Pasa mucho que yo veo gente que por tratar de verse un poco más delgado utiliza ropa súper apretada, súper ajustada y al momento de la entrevista está súper incómodo, está sudando, no está a gusto con sí mismo en el momento, ¿sí? Entonces, y de hecho es una buena recomendación general, usted esté a gusto con su forma de presentarse, ¿sí? Si para ustedes, por ejemplo, el tema de vestir formal o informal es algo no negociable, o sea, dentro de su personalidad no está el hecho, bueno, perfecto, entonces no lo haga. Y simplemente preséntese de la forma más sencilla, más formal posible dentro de sus propios parámetros, ¿sí? Tienen que ser ustedes, esto es fundamental, porque ustedes no están postulando a otras personas ese trabajo, ustedes se están postulando a sí mismos. Si para ustedes el día de la entrevista de trabajo no hay problema ponerse una camisa, un saco, una corbata o un traje de 2 piezas para las niñas, no hay problema, hágalo y vaya adelante y cumpla con ese código social que es necesario en el momento de presentarse, lamentablemente, ¿sí? Créanme que el tema de la primera imagen es fundamental, ¿sí? Hay un dicho por ahí que dice, no hay una segunda oportunidad para dar una primera imagen, y es verdad, ¿sí? Obviamente, a través del tiempo las relaciones se van mejorando y esa primera imagen se va olvidando, pero siempre va a ser la primera imagen, ¿sí? Entonces, tenga cuidado con eso. Si hay más duda con esto, por favor, dejémoslo al final, ¿ya? Bueno, ahí me preguntan con el tema del sobrepeso, se lo acabo de comentar recién, ¿sí? Traten de llevar la ropa holgada, pero de colores oscuros. Yo creo que es la mejor forma de tratar de evitar un poco esa imagen, ¿sí? Pero no es tema, gran tema, ¿sí? Lamentablemente, si a ustedes les toca un entrevistador prejuicioso, nada que hacer, ¿sí? Esa es la verdad. Ok. El segundo punto, voy a seguir avanzando. Les voy a decir si hay más preguntas en específico sobre eso, por favor, pregúntenme. Se me olvidó. El tema de los colores. Esto es bien importante. El tema de la vestimenta. El tema de los colores. El tema de los colores siempre tienen que ser colores cálidos. Colores eh, eh, que de cierta manera impliquen formalidad. Colores como el azul oscuro, colores como rojos oscuros, colores como el negro, colores como el azul, ¿sí? En las niñas también son bien vistos los colores más pasteles, ¿sí? En ambos casos eviten a toda costa colores muy fuertes, chillones, así como verde fosforescente, amarillo luminoso, etcétera, etcétera, ¿sí? Les vuelvo a insistir, es un tema solamente de prejuicios, no tiene nada que ver con su rendimiento, pero eso es el mercado, ¿sí? Alguien estaba hablando, alguien quería hacer una pregunta, ¿no? Ok, avanzo. El tema de la puntualidad, esto es fundamental, ¿sí? De hecho, yo aquí sí que soy super killer al momento de entrevistar, y no tan solo yo, la gran mayoría de los entrevistadores. No tan solo por un tema de percepción del postulante y de percepción del interés del postulante, sino que también por un tema práctico. O sea, piensen ustedes que uno está enfrentado a una jornada laboral en donde le ponen, por ejemplo, entrevistar a 12 personas.
que es inhumano. O sea, imagínense tener 12 reuniones y entre cada una de las reuniones, además, uno tiene que tomar apuntes, empezar a distinguir, a llenar los formularios. Entonces, el tema de la puntualidad es fundamental, ¿sí? Ustedes sean puntuales por mucho que la persona que los vaya a entrevistar no lo sea, ¿sí? Y si la persona que los va a entrevistar a ustedes no lo es, tampoco se pongan killer con eso. O sea, si se demoran 15 minutos, está bien, perfecto. Si se demoran ya 20 minutos, ustedes pregunten en la recepción, pregunten a la dinámica que esté propia del lugar, o llamen por teléfono al lugar si le dieron un teléfono y está todo cerrado, ¿sí? Pregunten. Al momento del 15 minutos para ponerse nerviosos, a los 20 minutos ya tienen que empezar a hablar, ¿sí? Pero desde su postura, desde su posición, ustedes siempre tienen que llegar por lo menos 5 minutos antes, no más de 10 minutos antes. ¿Sí? Ya, yo sé que esto parece como muy cuadrado, pero es así. Una persona que llega demasiado antes tampoco da buena imagen, ¿sí? Y aparte que incomoda, porque, por ejemplo, pasa que en un lugar están haciendo la entrevista y se le están acumulando la gente afuera. A mí me ha pasado que de repente llega una hora antes porque venía desde afuera, y logro entender esas dinámicas, pero en el fondo incomoda la situación o no permite una buena dinámica y además se ve como extraño, ¿sí? O sea, este no tenía nada que hacer antes, no sé. Yo lo que les recomiendo es entre 5 y 10 minutos antes, no menos de 5, porque si no es llegar muy encima de la hora, y no más de 10, porque si no hay que llegar con demasiado tiempo y tampoco se da una buena señal, ¿sí? Es el lapsus en general. Ahora, para lograr eso, y esto es fundamental, usted tiene que actuar pensando en llegar media hora. ¿Por qué? Porque puede pasar el imprevisto de que no encuentra el lugar, el imprevisto de que no funciona la micro, que no funciona el metro, o que si van en auto no le funciona el estacionamiento, que no encuentran la dirección, que la dirección que la dieron estaba equivocada, entonces ustedes tienen que volver a llamar al lugar, o la anotaron mal, etcétera. Entonces, ante cualquier imprevisto que suceda, yo les recomiendo actuar de 30 minutos antes. Oye, si efectivamente llegaron 30 minutos antes, perfecto. Dense el espacio para respirar, para pausar, porque van a llegar, lógicamente, vienen nerviosos, vienen inquietos, van a llegar medio acelerados, entonces, tómese una pausa, respire profundo y cálmese. ¿Sí? Si llega 30 minutos antes, perfecto, le va a dar tiempo a usted para repasar su apunte, para ver las preguntas que tiene que hacer, hacerse la entrevista en la cabeza, para poder manejarlo mejor, ¿sí? Piense usted que en esa media hora se está jugando un trabajo, o sea, se está jugando un futuro. Y si usted está realmente interesado en esa empresa, dedíquele el tiempo necesario. Oye, mucha gente dice, pucha, que pierdo tiempo, que tengo que hacer otras cosas. Sí, lo entiendo perfectamente. Pero piensen en el costo de oportunidad. O sea, tener esa entrevista de trabajo ya fue un trabajo gigante anterior. Y si no lo logran porque no previeron bien el tiempo, van a perder todo ese trabajo anterior. Entonces, sean inteligentes y traten de actuar con 30 minutos antes, ¿sí? Me han preguntado antes si conviene ir a visitar el lugar antes, así como con la PSU, que van al reconocimiento del lugar. Puede ser en la medida que usted lo encuentre necesario, que pueda ser un lugar complicado. Yo la verdad es que no lo recomiendo porque es ya ser demasiado precavido. ¿Sí? Hay un justo medio entre ser precavido y entre ser demasiado precavido. Entonces, no me parece una buena idea. Pero si ustedes lo requieren, bienvenido. Como ustedes se sientan más cómodos. Pero la recomendación general es que ustedes actúen tratando de llegar media hora antes, ¿sí? Si efectivamente llegan media hora antes, perfecto, no entren, quédense afuera, tómense un café, respiren, hagan lo que ustedes quieran, y el momento de ser unos 10 minutitos antes, van, postulan, tocan la puerta, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la recomendación general con el tema de los tiempos. Sí, les vuelvo a decir, el tema de la vestimenta es para algunos importante, y es un tema complejo. Hay muchos matices que dependen de gusto y otras cosas que no dependen de gusto, ¿sí? Pero en el tema de la puntualidad no. O sea, si usted no es puntual al momento de su entrevista de trabajo, créame que partió muy mal, partió 10 pasos atrás. ¿Sí? Eh, y les vuelvo a insistir, no es tan solo por un tema de percepción de ustedes, sino también de optimización del tiempo de la persona que está entrevistando. ¿Sí? Si tú llegas a la hora, me estás respetando mi trabajo, eso es lo que yo interpreto. Y si tú respetas mi trabajo, significa que tienes mi beneplácito, mi beneficio. Entonces yo al momento de entrevistarte voy a estar más dispuesto a recomendarte al siguiente paso, ¿sí? Que en el fondo es lo que nosotros estamos asumiendo, ¿sí? Yo en toda esta dinámica estoy asumiendo la primera entrevista, que las siguientes entrevistas son muy similares, pero estoy asumiendo esa dinámica general, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los tres tipos de entrevistadores? Ok. Ok. No hay preguntas, sigo. Saludo, también un tema controversial. Lo único seguro del saludo es que usted lo haga con una sonrisa, la sonrisa más natural posible, ¿sí? Una sonrisa no es así, mostrando los dientes, no.
porque a veces da hasta miedo, ¿sí? Trate incluso de usted ensayar su risa mirándose al espejo, preguntando a los demás, ¿sí? Una sonrisa cálida, simplemente eso, ¿sí? ¿Por qué el tema de la sonrisa? Porque muy probablemente que usted esté nervioso. Y si está nervioso, su cara de nervioso es de asustado o de enojado. Una persona asustada puede parecer más asustado, puede parecer más enojado, entonces no es una buena forma de empezar. Trate de mostrar una sonrisa sencilla, no muy pronunciada, pero una sonrisa. Listo, ¿sí? Lo menos creepy posible, pero una sonrisa. Y luego de eso viene el tema del saludo. Si es que la otra persona es del sexo opuesto y la otra persona toma la iniciativa de darle un beso en la cara como un saludo, que es por lo general como se saluda en Chile, perfecto, ¿sí? Da el beso y se acabó el problema. No tome jamás la iniciativa usted, con la persona del otro sexo, de usted adelantar el beso frente al entrevistador, ¿sí? De hecho, es un poco invasivo, me ha pasado, ¿sí? Eh, yo por lo general no me pongo incómodo en esas situaciones, sí las trato de manejar bien, pero me ha pasado mucho que de repente llega una niña wow, y como que abalanza encima. Chuta, como que, uy, cuidado, es parte mal la situación, ¿sí? Y por mucho que lo haya hecho con muy buenas intenciones, yo no estoy partiendo aquí de malas intenciones, por supuesto que hace una mala intención, usted en el momento lo corta de inmediato, ¿sí? O sea, nada de eso vale la pena. Hoy en día, Eh, pero menos ahora de besos porque con todo el tema de la pandemia, ni de mano. Sí, bueno, tiene toda la razón, Pascal. Estoy hablando en términos generales, ¿sí? O sea, mi supuesto es no pandemia, ¿sí? El supuesto aquí, cuando es pandemia, de hecho, ni siquiera son entrevistas presenciales, son entrevistas online, la dinámica es distinta, ¿sí? Por supuesto que tienen durante pandemia una entrevista presencial sin saludo de cara, sin saludo de mano. Eso yo lo doy por descontado, ¿sí? Gracias de todos modos, Priscila, por recordarlo, ¿sí? Por favor, obvio, con todos los criterios de salud de por medio. Pero esto lo estoy hablando en términos generales, ¿sí? En el momento en que volvamos, esperamos lo antes posible, en el momento en que volvamos a la dinámica normal de relaciones interpersonales, este es el protocolo, ¿sí? Les vuelvo a insistir, saludo con una sonrisa lo más normal, lo más natural posible, y usted espera el saludo de la contraparte, o sea, la persona que lo va a entrevistar, y si ese saludo del sexo opuesto es de saludo con beso en la cara, perfecto, usted accede. Pero si usted tiene que tomar la iniciativa del saludo, sexo opuesto o del mismo sexo, de la mano, ¿sí? Ojo, ya, aquí me pasa, que como del machote que te aprieta la mano súper fuerte, cree que con eso va a mostrar como poder o superioridad, y no, no. A mí, de hecho, me parece un poco repulsivo, ¿sí? De que te aprieten la mano hasta que te llegan a doler los huesos no tiene sentido. Obviamente, el apretón tiene que ser un apretón normal, un apretón de amistad, lo más sencillo posible y firme, por supuesto, ¿sí? Pero no significa eso que tenga que ser de un apretón realmente un apretón, ¿sí? O sea, el apretón de mano es darse la mano, un saludo, eso es, no es mostrar poder, no es mostrar influencia. Yo he visto algunas partes en donde, de hecho, incluso recomiendan poner la mano encima del otro, el hombro, de distintas dinámicas de saludo que me parecen bastante controversiales y de hecho muy poco efectivas, ¿sí? Se lo puedo decir desde mi posición como entrevistador, que lo he hecho, ¿sí? Eh, Listo, entonces, les vuelvo a insistir, el saludo, es esperar la dinámica que le ofrezca el entrevistador, y si el entrevistador lo saluda desde lejos o simplemente le hace un saludo, perfecto, así, o si no, usted se acerca a darle la mano, ¿sí? Sea quien sea la contraparte, esa es la formalidad asociada, ¿sí? Y si bien no tiene que ver con el saludo propiamente tal, aquí pasa mucho que como están nerviosos también, como que dicen... Yo por lo general lo que hago es que cuando saludo una mujer o un hombre, quien sea, le doy la mano, hola, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Aunque yo sepa quién es, ¿sí? Porque en el fondo puede pasar que, no sé, pues se llama María de Los Ángeles, Juanita Pérez, ¿sí? Y de los tres nombres, a lo mejor le gusta más María, a lo mejor le gusta más María de Los Ángeles, a lo mejor le gusta... En el fondo, que deje el espacio para que cada uno se presente y de esa forma se puede hacer más cordial el ambiente. Si yo por lo menos así lo hago, y por lo general los entrevistadores también lo hacen, a lo mejor no preguntan el nombre, pero sí son muy cordiales, o sea, dan un espacio, así que no se preocupen, no se van a enfrentar a alguien que es un pesado o un killer, todo lo contrario, ¿sí? De hecho, a él lo que le conviene es encontrar a los mejores candidatos porque le pagan en función de eso, ¿sí? Entonces, de cierta manera, es su aliado. El tema de la modulación es muy importante porque cuando ustedes hablan, por el hecho de estar nerviosos, empiezan a divagar, y como que le hablan al suelo. Entonces, no, miren de frente. Un buen ejercicio, yo no tengo un lápiz acá, estoy en el escritorio y no tengo un lápiz.
Un buen ejercicio para aprender a modular bien es meter su lápiz acá en la boca y tratar de que se escuche bien a pesar del lápiz en la boca. Obviamente con todo el ruido que hay de la transmisión de un computador a otro y de la falta de presencialidad, se complica todo esto. Pero es una buena dinámica para que ustedes el día de mañana puedan modular mejor, ¿sí? Aprendan a hablar con un lápiz en la boca, ¿sí? Eso le va a aprender a proyectar mejor la voz y, y va a servir para modular mejor. Modular no significa hablar fancy, ¿sí? Sino que significa hablar más claro, simplemente eso, ¿sí? O sea, que se entienda eso. Y lamentablemente los chilenos, incluyéndome, sobre todo yo, hablamos muy rápido y se nos entiende re poco, ¿sí? Ok, vamos a la siguiente parte, que es el trato. Aquí es fundamental que ustedes hablen de usted, siempre, en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué es importante eso? Porque pasa, lamentablemente, dame 2 segundos. Denme 2 segundos, por favor, para seguir. Necesito 2 segundos, por favor. Ok, ahora sí, perdón. Estaba resolviendo un tema técnico. Ok, aquí en el trato es muy importante que usted, la persona que le toque, sea quien sea mayor que usted, sea menor que usted, sea una persona evidentemente más adulta, sea una persona evidentemente menor, da lo mismo. Ahí usted siempre es de usted a la otra persona. Sea del mismo sexo, sea del sexo opuesto, sea de lo que sea, siempre es usted. Usted para arriba y usted para abajo. A no ser que la contraparte le diga, tranquilo, trátame de tú, no hay problema. O trátame de tú, por favor. ¿Sí? Hay personas como yo que se sienten incómodos con el usted, entonces nosotros lo decimos. Pero el protocolo general es que usted tiene que decir usted. ¿Sí? No diga otra cosa. No trate al tiro como tú, mostrando más confianza. ¿Sí? No. Es usted. Usted puede mostrar confianza tratando a los demás como usted, con respeto. Nada más. Ese es el presupuesto detrás. Evidentemente no está relacionado con ninguna usabilidad ni nada de eso, pero es una recomendación para poder entrar y no caer mal a la primera. ¿Sí? Porque por lo general cuando se habla de tú, se entiende como para tú, y entonces la gente lo puede malinterpretar. ¿Sí? Usted, simplemente por usted. Trate a la persona por su nombre, ¿sí? Y si usted no sabe la persona, el nombre del entrevistador, porque el entrevistador cometió el error de no presentarse, pregúntelo. ¿Sí? A nadie le molesta que le pregunten el nombre, sobre todo en estas dinámicas. Ahora, si usted ahí conversando muchos años con esta persona, mucho tiempo con esta persona, que le pregunte un nombre raro, pero sobre todo en esta dinámica donde está empezando a conocer o solamente tiene un trato por teléfono con la otra persona, no se preocupe, ¿sí? Si ya habló con ella por teléfono, ha tenido contacto por correo y no recuerda el nombre, no es gran problema, no se preocupe, ¿sí? Pregunta el nombre, ¿sí? Entonces, al momento de presentarse, hola, ¿cómo está? Sí, mi nombre es Rodrigo Donoso, soy el postulante. Lo más probable es que la persona ya haya estudiado su currículum previamente, entonces ya saben quién es usted. De hecho, yo por eso también pregunto el nombre para hacer match efectivamente con la persona con la cual en teoría me estoy entrevistando. Y usted pregunta el nombre. Ah, mira, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Perfecto. Juanita. Listo. O Juanito. Y Juanito para arriba, Juanito abajo. Usted Juanito, usted Juanita, siempre. ¿Sí? Por el nombre y por usted. Esa es la clave. ¿Sí? ¿Y cuál es la recomendación que yo les doy para no olvidarse el nombre fácilmente? Porque pasa eso, ¿sí? Ustedes le dijeron Juanita y voló entre que están nerviosos, entre que tienen un montón de preguntas en la cabeza y un montón de información y tratando de cuadrar todo. Lo recomendable ahí es comenzar o terminar cada una de sus intervenciones con el nombre de la persona, ¿sí? Si yo le hago una pregunta, le digo, bueno, ¿por qué está interesado en este trabajo? Entonces yo le puedo responder muy sencillamente, incluyendo el nombre de la persona. Mira, Juanita, yo la verdad es que estoy súper interesado en el trabajo porque me gusta mucho la empresa, es una dinámica, yo he visto la dinámica que tienen desde afuera y me parece fenomenal. Eh, Siempre incluir el nombre de la persona, ¿sí? Al momento de decir, ¿te puedo hacer una pregunta, Juanita? Juanito, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta personal? En el fondo, tratar de llevar el nivel de seguridad, de conocimiento interpersonal, ¿sí? Ese nivel les va a favorecer mucho. Obviamente, manteniendo las distancias, ¿sí? Aquí la clave es que usted muestre cercanía, pero distante. Si usted además se pone muy cerca de la persona o está encima de la persona, créanme que van a estar mal, ¿sí?
manteniendo la distancia física, no tan solo por el tema del coronavirus, sino que en general, con corona o sin corona, siempre mantengo una buena distancia prudente. De hecho, incluso si la otra persona se acerca demasiado, ustedes traten de alejarse, porque les va a dar perspectiva. Eh, Traten de eso compatibilizarlo con una cercanía en el trato, ¿sí? Una cercanía que va en el usted y en el no. Esas son las claves, ¿sí? Esto también es muy importante, demuestra interés. Pasa mucho que a veces los entrevistadores, por tratar de presentar la empresa, ponen un speech que ya se lo aprenden, ¿sí? O sea, a uno les dice, mira, tienes que decir esto, esto y esto de la empresa. Entonces, al final, como uno lo repite tantas veces en tanta entrevista, es un texto de 10 minutos donde tú empiezas a hablar, bla, 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 ya no sabes de memoria, tenés que pegar a la gente. Entonces, para que sea un poquito mejor la dinámica, al momento en que vaya presentando, al momento que vaya hablando, usted muestra interés. O sea, perfecto, qué bueno, oye, cuéntame más. Oye, mira, yo conozco esta empresa, yo conozco la competencia. En el fondo, darle una dinámica distinta a la conversación, porque para uno también es fome y chato empezar a decir todas las cosas, ¿sí? Como uno por uno, que es el trabajo que tiene que hacer. Entonces, la medida que usted me haga más grato ese trabajo, créame que para mí va a ser más grato y más, lo voy a tener dentro de mis candidatos más arriba para poder entrar al trabajo. ¿Se entiende? Ok, entonces, luego de eso viene el tema de regular la velocidad de hablar cada uno. Yo, por ejemplo, soy una persona que habla muy rápido. Es un gran problema que tengo y lo estoy tratando de trabajar y me cuesta un montón. Pero usted no cometa el error mío y hable moderadamente. No hable demasiado lento, ni hable tampoco demasiado rápido, ¿sí? Sino que trate de hablar de un modo normal, regular la velocidad, que no se muestre ansiedad, tranquilidad, ¿sí? Ante todo, tranquilidad. ¿Sí? Ok, entonces regulen su velocidad. Ahí, evidentemente, es de cada uno eh, cómo se debe trabajar. No puedo hacer aquí un coaching de uno a uno con el tema de cómo se maneja el tema del trato y el tema de la velocidad de la conversación. Pero quiero que lo tengan por lo menos en mente y ustedes mismos traten de, cuando conversen con otra persona, de preguntarle, oye, hablo muy rápido, hablo muy lento. Traten de tener ese feedback, no tengan miedo, ¿sí? Sobre todo con sus amigos, de que algo sirva, ¿sí? No tan solo para carretear. Ok, esto es otro apartado que también es fundamental, que tiene que ver con el lenguaje corporal. Hoy día, con las dinámicas de Internet, el lenguaje corporal se ha perdido mucho. Y si ustedes le van a hacer la entrevista online, créanme que este apartado no es tan relevante. Pero las entrevistas presenciales es fundamental, es fundamental. ¿A qué me refiero yo con el lenguaje corporal? Es un mundo gigante. De hecho, ustedes pueden googlear y buscar clases de tips de lenguaje corporal, hay un montón. Pero relacionados con la dinámica de la entrevista de trabajo, lo más importante son las siguientes. Primero, la postura, ¿sí? Es muy probable que usted esté entrevistando, lo vayan a entrevistar y usted lo hagan sentarse, ¿sí? Ya sea con muchas personas presentes o ya sea una entrevista uno a uno, los van a tener sentados, ¿sí? Y ahí es muy importante la postura, o sea, la postura erguida, con la espalda apoyada, no echado, no con las manos así. O sea, en el fondo, ahí la recomendación es una postura lo más sencilla posible y lo menos encorvada o lo menos echada posible, ¿sí? Una postura recta, eso es, ¿ya? Esto es importante, manos a la vista. Puede pasar que ustedes tengan un escritorio. En el escritorio no pongan las manos debajo. Puede que su postura más cómoda sea con las manos abajo del escritorio. Pongan las manos encima del escritorio, ¿sí? Si no hay ningún escritorio de por medio, o si solamente está la silla y la distancia no les da ni para poner las manos ni encima ni abajo del escritorio, ustedes pónganla encima de la falda, ¿sí? Encima de sus faldas. Muy normalmente, muy naturalmente. Eh, Otra cosa muy importante, el tema del celular. El celular, por favor, guardado. Pasa mucho. De hecho, yo, por ejemplo, lo hago siempre en mi dinámica, lo tengo el celular a la mano, lo tengo encima, estoy obsesionado con el tema. Pero en una entrevista de trabajo, yo lo que les recomiendo es poner el celular en silencio y guardarlo, ¿sí? O sea, que sea una media hora efectivamente entregada a la otra persona. Me ha pasado que han contestado durante la entrevista de trabajo la llamada. Me dicen, oye, disculpe, una llamada súper importante y mi mamá. Chuta, ya obvio, a lo mejor, qué sé yo, la mamá tiene un problema, pero en caso que usted no tenga una situación así muy grave de vida o muerte, guarde el celular y póngalo en silencio. Créanme que media hora fuera del mundo nadie los va a echar mucho de menos, ¿sí? O sea, no es mientras no sea de vida o muerte, dejen el celular de lado, ¿sí? Por general la gente lo deja en el escritorio boca abajo, como diciendo, sé que no me interesa. No, guárdelo, ¿sí? Guárdelo. Traten de no moverse demasiado, algo que también a mí me cuesta mucho, yo soy demasiado inquieto, entonces traten ustedes de mantener una postura
calma. ¿Sí? Esa postura calma significa evitar lo de la pierna movediza. No sé si ustedes cachan, pero hay gente que tiene las piernas así, o que mueve mucho las manos, y está como nervioso. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Traten de no moverse mucho ni de cruzar las piernas. A mí la verdad es que eso de cruzar las piernas me importa un bledo. Pero hay mucha gente que piensa que el modo de cruzar las piernas o de cruzar los brazos es una forma o es un mensaje de no me interesa, es un modo de cortar la comunicación. Yo la verdad es que creo que eso es de ser demasiado sutil. Me parece mucho más importante la forma en que se está desarrollando la conversación que cómo tiene puestas las manos, no. A lo mejor alguien está mucho más cómodo con las manos cruzadas o con las piernas cruzadas, ¿sí? Sin embargo, ahí la recomendación general es no hacerlo porque hay mucha gente que sí le incomoda o sí le perturba que lo tengan así porque lo leen de esa manera, como una forma de cortar la comunicación o de alejarse de la otra persona. Entonces, yo les recomiendo no hacerlo, ¿sí? Aquí la idea general es que el lenguaje corporal manifieste confianza, apertura y tranquilidad. Y por eso es súper importante, enganchándolo con el tema anterior, de que su vestimenta sea cómoda, ¿sí? Por eso tiene que ser sencilla, no sea demasiado producida al momento de enfrentar una entrevista de trabajo. Si usted va con el único terno que tiene, que es para las fiestas y que le queda súper justito, y que se ve súper mino y con la corbata aquí, oye, bacán, pero al momento de estar sentado y de poder desarrollar una conversación le cuesta mucho porque le queda apretado, le incomoda, no. O sea, créanme que el manifestarse, el ponerse incómodo, el estar acomodándose la ropa cada rato, es un mal signo y eso le va a restar por mucho que tenga una muy buena presentación personal, ¿sí? Entonces, yo le recomiendo elegir una ropa cómoda, formal, sencilla. Eso, ¿sí? Semi-formal, sencilla. Ok, sigamos. El tema de la mirada, esto es fundamental. Aquí mucha gente se me pierde. Aquí la mirada es a los ojos, ¿sí? No una mirada a los ojos así mirando constante y fijamente como un loco con los ojos abiertos así como que da miedo. No. Pero en el momento, sobre todo en el momento que la persona habla, usted mire a la persona, mire la cara, ¿sí? Si le cuesta mirar a los ojos, la trampa es mirar la nariz, porque cuando usted mira la nariz o mira el entrecejo, es como que si lo estuviera mirando a los ojos, ¿sí? No empiece a recorrer a la persona, oye, mírale la cara, mírale los labios. Pasa, cuidado, chicos, sobre todo los hombres, que somos más lascivos. Están frente a una niña que le entrevista que es súper guapa y le empiezan a mirar la boca y empiezan a mirar a otros lugares que no corresponden. No, por favor, créanme, el peor error, ¿sí? No vale la pena. Créanme que tampoco van a conseguir una cita de esa manera, así que no sean tontos. Mantengan la mirada de los ojos, y si les cuesta mucho eso, lleven apoyo para desarrollar mejor la conversación. ¿A qué me refiero yo con apoyo? Por ejemplo, en la entrevista de trabajo, algunas de las cosas que se utilizan son los currículum vitae. Por lo general, la persona que entrevista tiene el currículum vitae en la mesa de la otra persona, pero usted también tenga, lleva el suyo, si es que la otra persona lo tiene, o a lo mejor lo imprimió mal, o cualquier cosa. Tenga su propio currículum vitae, ¿sí? Ese currículum vitae le sirve a usted como apoyo al momento de conversar. Entonces usted así se evita esa mirada a los ojos constante y un poco incómoda, ¿sí? Entonces usted mira, aquí yo te comento, este es mi currículum, aquí yo te digo que estoy en ingeniería comercial, por ejemplo, que sea mi caso, y mira, aquí te traje el certificado. No es necesario hacerlo, ¿eh? No es necesario llevar certificado, no es necesario llevar referencia, pero si es que se lo piden, sería bueno ir preparado, ¿sí? Y si para ustedes el momento de mirar a los ojos le parece una situación incómoda, lleve esos elementos como apoyo para el momento de conversar con la otra persona, dirigirlo a otra persona, ¿sí? No tan solo a los ojos, ¿sí? Entonces, trátese de una mirada directa a los ojos, pero tratar de no ser tan invasivo. Otra recomendación al momento es, perfectamente, usted puede, al momento en que la persona está escribiendo, está apuntando, o está haciendo otra cosa que no sea conversar con usted directamente, mira a otra parte, mira el espacio, ahí no hay ningún problema, ¿sí? Pero no se distraiga con la vista mientras está conversando con usted o mientras le están hablando, ¿sí? O sea, créanme que se ve súper mal. Si yo, imagínense ustedes mismos, yo ahora le estoy hablando a ustedes y yo empiezo a hablar, mirando para todos lados, yo, en el fondo muestra un re poco interés en la clase, que no tiene ningún sentido, ¿sí? Y al revés también, imagínense yo los pudiera ver ahora a ustedes presencialmente, yo estoy hablando, les estoy diciendo estas cosas que creo que son súper importantes para ustedes, pero ustedes están mirando para otro lado, están cazando las moscas o están mirando el celular, ¿sí? Bueno, el celular no lo van a poder mirar en el chat de trabajo porque no lo van a tener así, ¿sí? Acuérdense. Pero, si están mirando por otro lado, están distraídos, no lo hagan, ¿sí? Y la tercera clave, importante para esto, como el de los apoyos, es que ustedes también tomen apuntes, ¿sí? Eso también muestra y que evita esto de la incomodidad de mirar a los ojos frecuentemente.
tomar apuntes. Créanme que no es mal visto eso, que en su propia entrevista de trabajo usted tome sus apuntes, ¿sí? Si le llegan a preguntar qué ha pasado, yo no lo pregunto y la gran mayoría no lo pregunta por qué están tomando apuntes y le digo, no, es que no quiero olvidar ningún detalle de esta reunión, me parece muy importante para mí lo que puedo aprender. Eh, Yo creo que con el tema de que es importante para mí mantener el registro de lo que estamos haciendo para que no se me olvide, perfecto, ¿sí? Y que van dando en esa reunión, empieza a anotar garabato y cualquier tontera, ¿sí? Sino que empiece a anotar las cosas que tienen que ver con la estructura, que es lo que van hablando, las cosas, los datos que le van entregando, el correo al cual que quiere escribir, bueno, un montón de cosas. Esos apoyos visuales, ya sea el tema del currículum, las hojas de referencia, los certificados, las cosas que usted puede llevar, además de anotar, y además de tener esta dinámica de mirar a los ojos, puede dar una buena dinámica general de mirada en el tema de la entrevista. Créanme que es fundamental, ¿sí? O sea, si ustedes me dan una entrevista de trabajo y andan mirando en el techo o cazando mosca, yo los corto, ¿sí? Y no tan solo yo, la gran mayoría. No muestre interés. Ok, muy relacionado con lo anterior, el tema de la escucha activa. ¿A qué se refiere la escucha activa? La escucha activa se refiere a escuchar con atención, como dirían en el colegio. Y no escuchar con atención solamente como, así como con las dos caras, como escuchan los niños un cuento del abuelo. No. Aquí la escucha activa implica que al momento en que la otra persona está hablando, al momento en que la otra persona se está explicando, usted le dé feedback, ¿sí? Pero que no necesariamente sea hablado ni interrumpido, sino que muestre interés por lo que están diciendo. Por ejemplo, asintiendo, ¿sí? O sea, por ejemplo, la persona dice, no, en esta empresa nosotros tenemos 3.000 trabajadores. Ah, perfecto, 3.000, mira, bien, interesante. Si lo está anotando, si está anotando, no, 3.000 trabajadores, perfecto. No sé, damos 2 días libres de trabajo al año, de libre elección, típica como políticas que a veces algunas empresas tienen. Entonces, ah, perfecto, qué buena, oye, se puede tomar en cualquier día, cuando yo quiera, lo puedo tomar juntos, hacer preguntas, o sea, tener una dinámica al momento de la conversación. La más fácil y la más directa es asentir, o sea, cada vez que la persona diga algo usted la siente, ah, perfecto, ¿sí? Y si quiere hacer alguna pregunta, gesticula, no interrumpa, ¿sí? No interrumpa. Puede pasar que su entrevista de trabajo el 45%, el 65%, el 85% del tiempo, 45 minutos de una hora, esté hablando la otra persona. ¡Qué lata! ¡Qué mal! Porque en el fondo es para que usted hable en la entrevista de trabajo, ¿ya? Pero es un error del entrevistador, no es un error suyo. Entonces, en ese momento, usted no empiece a interrumpir, sino que simplemente empiece a mostrar su interés en participar de la conversación. Por ejemplo, levantando la mano, pero no levantando la mano así como en el colegio, sino que diciendo, oye, así, como tratando de, sí, no interrumpir o hablar sobre la otra persona. Eso es terrible, ¿sí? Me ha pasado. Yo estoy explicando lo de la empresa, ¿sí? Diciendo, oye, mira, sí, Movistar tiene una dinámica de trabajadores, oh, yo tengo teléfono Movistar, hablando de otra cosa, concéntrate, ubícate, ¿ya? Eso es muy importante. Enfóquense en la conversación, cuando la persona hable, asientan, y si quieren hacer alguna pregunta, gesticulen un momento, y si que ya es demasiado y no lo pescan, hagan un pequeño, ¿sí? O sea, traten de ser prudentes en ese momento, ¿ya? Aunque no lo crean, y esto es, es un tip bastante de perogullo, pero pasa, responden lo que le preguntan, ¿ya? Esto es bien choro, porque me ha pasado un montón de veces. La gente como está nerviosa, a veces se pone a pensar en otra cosa, no sé, por ejemplo, yo le estoy explicando la dinámica de la empresa y como está incómodo con el trabajo, con el tema, dice, "Uy, chuta", está en su cabeza pensando, pucha, me he puesto otra camisa, oye, este color me estoy sudando, y en el fondo le está escuchando, pero no una escucha activa, no una escucha presente, y está en su mente en otra cosa, ¿sí? Entonces, uno hace una pregunta y no responde la pregunta, responde en cualquier tontera, responde en cualquier cosa, o simplemente dice, oye, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Eso, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Es bastante complicado, ¿sí? Porque en el fondo manifiesta que no estaba atento a lo que estaba escuchando. Sobre todo si en este tipo de dinámica, en donde o es un 1 a 1, o es un 1 contra 5, o máximo 6, 7 personas. Entonces, si yo le estoy hablando a todos ustedes, o a ti mismo directo, y tú me dices, ¿me puedes repetir la pregunta? Está como extraño, ¿sí? Claramente me estás diciendo que el tipo no me está escuchando, ¿ya? Entonces, y sobre eso también aprender a responder lo que le preguntan, ¿sí? O sea, típico que la primera pregunta es, bueno, háblame de ti. Después yo te hago una pregunta, después hago la explicación completa de la empresa y yo te digo, perfecto, oye, ¿qué es lo que más te gustó de la empresa? Y cuando yo pregunto eso, supongamos que en el caso de Movistar, yo les pregunto, bueno, mira, le explicaste todo el tema, toda la dinámica del trabajo, y le pregunto, bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de la empresa? Te dicen, sí, mira, la verdad es que yo tengo Movistar y por eso quise postular acá.
Yo no te pregunté por qué quisiste postular, yo te pregunté qué es lo que más te gusta de la empresa, qué es lo que más te gustó, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso, traten de entender bien la pregunta. ¿Qué pasa? Y esto es una buena recomendación. ¿Qué pasa si efectivamente no entendieron la pregunta? O si efectivamente estaban volando bajo y no cacharon la pregunta, ¿sí? No entendieron para dónde iba la pregunta, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen que salir con la siguiente. ¿Sí? Perfecto, mira, a ver, como que tratan de pensar, bajan la mirada, tratan de pensar. Supongamos que yo les pregunté, bueno, ¿qué piensas de la empresa? O qué cosas te gustaron más de lo que te acabo de decir de la empresa. Y ustedes bajan la mirada, como que piensan un poco y dicen, ok, mira, la verdad es que me complica un poco responderte eso. Eh, ¿Cómo podríamos reformular la pregunta? ¿Cómo podríamos volver a hacer? Ya, ¿cómo podríamos reformular la pregunta? ¿Cómo me lo podrías plantear distinto? O ayúdame tú, que también necesito, chuta, me complica un poco. Ayúdame tú, por favor. Eh, Eso es en la medida en que efectivamente sea una pregunta de ese estilo. Si ustedes están volando bajo y le están preguntando el nombre, no pueden responder eso. ¿Sí? O sea, imagínense que les preguntan, bueno, ¿y cuál es tu correo electrónico? Y ustedes efectivamente están volando en las nubes y le dicen, oye, chuta, es una pregunta que me complica, ¿me podría ayudar a responderla? Como que no tiene ningún sentido, ¿sí? Pero es una buena salida a la gran mayoría de las preguntas porque preguntas directas de ese estilo no les van a hacer. O sea, la entrevista de trabajo en teoría no se pierde tiempo preguntando cosas que ya están en el currículum vitae o que sean datos muy concretos, ¿sí? Si son preguntas muy elaboradas o muy complejas y ustedes efectivamente andan perdidos en las nubes, ustedes dense un tiempo, así como que piensan, como que están complicados. Y dicen, oye, mira, me complica responderte, ¿me podría ayudar a responder? ¿Me podría reformular la pregunta? Eh, Ayúdame a entender la pregunta, ¿sí? Eso es una buena forma, ¿sí? Y pedir asistencia, pedir ayuda, no tengan miedo en eso, ¿sí? Ok, ¿sí? Entonces, responden lo que preguntan y confirmar que lo han hecho, ¿sí? Por ejemplo, ya, ustedes entendieron la pregunta, estaban atentos, estaban escuchando activamente, perfecto. Les preguntaron, oye, ¿qué les gusta de la empresa? Y ustedes dicen, A, B, C, D, esto es lo que me gusta. Y ustedes después de decir todo eso, dicen, oye, perfecto, bueno, y sobre todo cuando son respuestas muy largas, ustedes contrapreguntas. Ah, perfecto, muy bien. Mira, me gusta B, me gusta C. Listo. Oye, respondí tu pregunta, ¿cierto? Oye, ¿me entendiste? ¿Se entendió lo que acabo de decir? ¿Sí? Con esas confirmaciones de la contraparte, está perfecto, ¿sí? Porque la otra parte les va a decir, sí, perfecto, o les va a decir, oye, no, sí que no entendí muy bien este punto, ¿ya? Pasa que como uno está apurado, de repente dice, ah, fíjate, yo le pedí tres cosas, me dio dos, no, ya la tercera, chavo, no. Entonces, si me da ese espacio, yo digo, ah, mira, sí que me faltó, ¿cuál sería una tercera cosa que te gusta de la empresa? Aprovechar esos espacios para dar feedback, que sea de nuevo una conversación, ¿sí? No un monólogo de una sola parte. Ya, voy a avanzar porque me estoy acercando a la hora. Me queda un poco, así que no hay mayor problema. Ok, el tema de la comunicación es fundamental. En la comunicación durante el trabajo tiene que ser clara, corta, breve y sencilla, directa, concisa. Las tres C son clara, corta y concisa, ¿sí? La concisa es una trampita, queda mejor fácil directa, ¿sí? Pero es para que ustedes se la memoricen y no tan solo ustedes, sino que un tips general de comunicación. Claro, corto, conciso. Significa que, claro, ustedes traten de ocupar las menos palabras complejas posibles. Alguna gente piensa que se va a ver mejor ocupando palabras raras. No, no lo hagan, es un error. No ocupen palabras raras, ¿sí? Traten de ser lo más claro posible. Cortos, o sea, no se den los tremendos speech. Si ustedes les preguntan algo en concreto, oye, ¿qué son las cosas que te gustan de la empresa? Dicen, bueno, mira, sí que me gustan tres cosas de la empresa. A, B, C, D. Traten de enumerar, traten de categorizar siempre sus respuestas para hacerlo lo más brevemente posible. Si quedan dudas, la contraparte les va a preguntar y les va a insistir sobre algunas cosas, pero ustedes tratan de ser lo más breve posible, ¿sí? De hecho, eso se agradece mucho en función de los tiempos y en función de la claridad, ¿sí? Y finalmente, directo, pasa mucho que cuando le hacen preguntas complejas, como, bueno, ¿cuál es tu mayor debilidad? ¿O cuál es tu mayor fortaleza? La gente, se va dando vuelta y empieza a contar toda la vida para decir, oye, sé que en el fondo mi mayor fortaleza es una persona alegre en la vida. Ya, entonces sean concisos, sean directos, respondan la pregunta y después argumentenla, ¿sí? No argumenten primero, después dar la respuesta, ¿sí? Entonces, traten de ser lo más directos en la comunicación posible. Eviten todo el armazón que pueda justificar una respuesta, porque ese armazón lo pueden dar en la medida que se le pida la justificación de esa respuesta, ¿sí?
Ahí tengo una cosa muy importante y que eso es bien difícil porque mucha gente titubea por forma natural. O sea, hay gente un poco más nerviosa, un poco más tímida y titubea y le cuesta y empieza... Primera clave para evitar el titubeo, lo que le acabo de comentar antes. Lo del lápiz en la boca. Traten de modular. ¿Sí? Traten de hablar más lento y de respirar. ¿Sí? Pero lo otro más importante para evitar el titubeo es que ustedes se tomen los tiempos necesarios. ¿Sí? No hay problema en que ustedes dejen espacios para pensar. ¿Sí? El típico se puede reducir simplemente a un silencio. Y le hago una pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de la empresa? Y te dicen, es que, no, un silencio. Piensen, un buen gesto para pensar, mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, ¿sí? Ponerse la mano en la pera demasiado cursi, puede ser, no sé, lo que les salga más natural. En el fondo hagan un gesto de que están pensando, mm, mira, lo que más me gusta de la empresa es bla, bla, bla. De hecho, lo pueden hacer así. Mira, lo que más me gusta de la empresa es A, bla, 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 pausa, B, bla, 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 pausa. No tengan miedo a los silencios, para evitar el titubeo, para evitar el para evitar el pausa, silencios. No hay problema. No tengan miedo con los silencios. Eh, El tema de la actitud es fundamental. Si ustedes van con una actitud, como decía Poopers en el video que yo les recomendé, con una actitud de mierda en el atajo, créanme que no la van a tener. ¿Sí? O sea, si van pesados, si van agresivos, si van con la disposición de que en el fondo les tienen que dar la pega porque sí, yo los corto, aunque sean el mejor candidato, yo los corto, porque la gente mala onda entrega mala onda y eso no se aguanta en ninguna empresa. Y de hecho, ese tipo, si el día de mañana entra, por muy capaz que sea, y tiene problemas de laborales dentro de la empresa, créanme que a la persona que le van a juzgar por haberlo propuesto, a la persona que encontró. Entonces, Profesor, créanme ¿y a que la usted gente que se mueve, le ha manifiesta. tocado, perdón, le ha tocado ese tipo de personas? Sí, sí. De hecho, hay personas que son por naturaleza agresivas, ni siquiera porque tienen miedo, tienen temor y manifiestan agresivas, ¿sí? Entonces, ustedes traten de bajarle un poco las revoluciones. Por eso es importante llegar con tiempo, para que ustedes se controlen, respiren, le den una pausa, ¿sí? Eh, puede ser que ustedes naturalmente respondan agresivamente, ¿sí? Puede ser su personalidad. Entonces, ustedes conózcanse. Y sea así, mesúrense, ¿ya? Lo importante es que sea 100% positiva la actitud. O sea, contento, feliz, aunque el mundo se esté cayendo, aunque te lo haya recién pateado la polola, aunque se le haya muerto el perrito, pase lo que pase, usted, actitud positiva. Piénselo que ese contexto no lo va a tener la otra persona. ¿Sí? O sea, cuando yo lo estoy entrevistando no tengo por qué saber que tiene un problema amoroso, que tiene un problema con su familia, que lo que sea. Entonces, yo lo que voy a asumir es que ese es usted normal el 90% de su vida. Entonces, tenga cuidado con eso, muestre una actitud positiva, trate de pensar positivo. Y tan simple como manifestar una sonrisa, y esto es clave, 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 porque pasa mucho. No hables mal de nadie. Yo mucho pregunto, o pregunta clave que yo hago es, ¿por qué te echaron de tu trabajo anterior? ¿O por qué dejaste tu trabajo anterior? Si ustedes me dicen que lo dejaron, o que lo echaron, yo les pregunto por qué. ¿Por qué lo echaron o por qué, o por qué dejó el trabajo? Y ahí la gran mayoría de la gente, estamos hablando del 60-70%, empieza a hablar mal de su ex empleo, de su ex trabajo, de su ex jefe, de su ex compañero de trabajo. Y créanme que eso no es muy bueno, ¿sí? Como la gran mayoría lo hace, ya de repente pasa, ya uno ve las ventajas que tiene en otro ámbito y pasó, ¿sí? De repente que no sea tan crítico. Pero eviten hacer eso porque se ve mal. Porque de hecho incluso piénsenlo de la siguiente manera. Yo digo, oye, entonces el día de mañana, si yo a este tipo lo contrato, y si por algún motivo sale de este trabajo, ¿también va a hablar mal de este trabajo? ¿Va a hablar mal de esta empresa? Habla de muy poca fidelidad de parte de ustedes y de muy poca sensatez, por mucho que tengan toda la razón del mundo, ¿sí? O sea, yo en uno de mis trabajos anteriores, yo trabajaba como administrador de finanzas, de gestión y finanzas en una academia de la Universidad Católica. Con mi jefe tuve un problema gigante de actitud, pero en mi siguiente trabajo, en mi siguiente entrevista de trabajo, jamás hablé mal de él, ¿sí? Y de hecho, no lo puse en la referencia. Y a mí cuando me preguntaban, oye, pero mira, aquí falta la referencia de tu jefe de la Católica. Y ahí yo le explicaba, mira, ¿sabes qué? Yo terminé mal esa relación, tuvimos una discusión, no hablé jamás mal de él, simplemente dije la situación y por eso no está ahí. Ahora, si tú quieres, yo te lo comparto, ningún problema, pero te adelanto que
van a haber problemas en esa dinámica. Perfecto. Ustedes sean claros, sean sinceros. Pero esa sinceridad nunca empieza a hablar, no, es que mi jefe fue como como el forro, el malo tipo, me trataba mal, me pagaban pésimo, tenían malas prácticas laborales, deberían haberlo multado por esto, por esto. O sea, sí por la mala experiencia de trabajo anterior. No, jamás, 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 jamás. No lo hagan, por favor. Si usted le pregunta por qué dejó el trabajo anterior, hay varias respuestas correctas o varios tipos de respuestas correctas. Vea cuál es la que le calza mejor a usted. La más importante o la normal es que quiero seguir avanzando, quiero progresar en mi trabajo. ¿Sí? Oye, típico que tenían un puesto anterior, no sé, de algo que ganaba menos plata o era un puesto de un trabajo de menor escala, perfecto. Ustedes quieren seguir avanzando, quieren progresar en su trabajo. ¿Sí? Lo otro, también es una buena respuesta. Oye, en mi ciclo en esa empresa, mi aporte en esa empresa, yo cumplí su tiempo. ¿Qué significa eso? Una respuesta bien enrevesada. Yo le voy a preguntar, bueno, ¿a qué te refieres con eso? Y ahí usted puede explicar, oye, ¿sabes qué? Yo ya no tenía más que aportar, creo yo que estoy para desafíos mayores, no habían espacios para poder avanzar a alguna jefatura, por ejemplo, algo así. Listo. Pero jamás hablen mal del empleado. Incluso si se lo preguntan directamente, oye, ¿tú tuviste algún problema con tu jefe anterior? Mira, sí, sean sinceros, sí tuve un problema, o no tuve un problema, pero jamás entren a hablar mal de la persona, ¿sí? Mira, sí tuve un problema, y usted al tiro, ¿cómo lo solucionaron? Y si no lo solucionaron, su solución fue, mira, ¿sabes qué? Yo la verdad es que tuve un problema con mi ex jefe, fue bastante difícil, y por eso me pareció mejor dar un paso al costado, porque era una dinámica que no nos servía a ninguno de los dos. Listo, se acabó. ¿Sí? No hablen mal de nadie, ni de ninguna otra empresa, ni de ninguna otra cosa anterior. ¿Sí? Sean sinceros, pero no significa que empiecen a apelar. ¿Sí? Importantísimo. Siguiente, oye, me estoy súper pasado con la hora, son las 8:10, voy a terminar, voy a avanzar para que no nos pase. Bueno, empezamos tarde, pero para cumplirles con el tiempo. Entonces, evito los monosílabos, esto es típico que yo les pregunto algo y preguntan sí, no respondan así, sino que traten de dar una argumentación de cada una de sus respuestas. ¿Sí? A veces las preguntas están mal hechas. Los entrevistadores no deberían hacer preguntas cuyas respuestas sean monosílabos, sí o no. Pero si ya pasa así, y a no ser que sea demasiado evidente, ustedes traten de argumentar su respuesta. ¿Sí? No sé, pues le preguntan, oye, ¿tú hiciste la enseñanza media en tal colegio? Sí. Bueno, esa es la respuesta obvia, ¿sí? Entonces ustedes digan, sí, mira, me fue una muy buena experiencia, y tuve con mi profesor tanto, con mis compañeros, fui detrás, o sea, que sea el espacio para ustedes desarrollar la idea, ¿ya? Eh, Sean ustedes con naturalidad, eso es muy importante, pero con este agregado de actitud positiva siempre, ¿sí? Que de hecho yo se lo recomiendo tener en la vida en general. Finalmente, ya con esto, ustedes ahora, cuando ya está terminando la entrevista, recuerden todas las preguntas que prepararon anteriormente, revisen su listado y vomítenlo, ¿sí? De nuevo, si el entrevistador no les da el espacio para eso, ustedes ya están cachando que están terminando la entrevista, no les dio el espacio para preguntar, ustedes digan, oye, disculpa, antes de terminar, ¿te puedo hacer alguna pregunta? Por mucho que sean pocas, por mucho que sea una, o dos, o tres, una de cada una de las listas que usted hizo, pero haga preguntas. Eso manifiesta mucho interés. Por mucho que usted genuinamente no la tenga, haga preguntas, ¿sí? Vean en su lista qué cosas no se hablaron durante la entrevista de trabajo y hágalas, manifiéstenlas. Y por último, la pregunta que tienen que hacer siempre, si es que no se lo han dicho, es cómo continúa el proceso. ¿Sí? Ustedes asuman que les fue bien en la entrevista de trabajo. Oye, a lo mejor estuvo pésima, no se llevaron bien con el entrevistador. Pase lo que pase, ustedes preguntan, oye, perfecto, oye, okay, muchas gracias por la entrevista, gracias por la oportunidad, gracias por tu tiempo. ¿Cómo continúa esto? ¿Cómo podemos? ¿Cómo sí? Sí, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Y ahí manifiesta un real interés por el trabajo, manifiesta además una positividad frente a la situación, por mucho que haya sido muy buena o muy mala la entrevista. ¿Sí? Refuerza el mensaje de que ustedes creen que le fue bien. Eso es importante. ¿Sí? Pregunten, ya se lo había comentado, pero pregunten por la experiencia de la persona que lo está entrevistando. Y, oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece esto? Bla, bla, bla. Ahí, en función de lo que hayan conversado, pregunten directamente por la experiencia de la persona que lo está entrevistando. ¿Sí? Finalmente, ya con esto termino y cierro esta parte larguísima con el currículum. Analicen la situación que ustedes estuvieron viviendo recién. Yo lo que recomiendo es separarla en dos espacios. El primer espacio, y esto es para mejorar, el primer espacio es que tomen apunte de lo sucedido. No necesariamente puede ser escrito, uno de repente está cansado después de salir, lo único que quiere es tomarse un helado, tomarse un café o hacer lo que sea. Entonces, yo lo que les recomiendo, de hecho, lo que yo hago es que me hago un audio, un pequeño audio, 5 minutitos, en donde digo, mira, pasó esto.
Soy lo más concreto posible. Ok, nos saludamos, me preguntó esto, me equivoqué en esto, dije esto, esta fue mi mayor fortaleza que les dije, me faltó decir esto, bla, bla. O sea, trato de hacer un repaso de toda la situación de lo que pasó, y ese apunte, esa ayuda a memoria, me va a servir para el día de mañana, un día más, 2 días más, la próxima semana, cuando yo tenga el tiempo, que me siento tranquilamente y hago una listita, hago una lista. Oye, puntos altos y puntos bajos, y voy analizando la dinámica de trabajo de esa reunión. Empezó esto, mira, punto alto fue este, punto bajo. Partí mal porque le di un beso a la entrevistadora, le di un beso en la cara y ella en ningún momento me hizo la finta. Entonces, yo partí mal porque estaba nervioso, entonces llegué y la saludé naturalmente como saludo a cualquier persona, ¿sí? Entonces, chuta, ya, la vendí, ok. Oye, este punto alto fue muy bueno porque dije mi mayor fortaleza. Mi mayor fortaleza es que me gustan las cabritas, qué sé yo, me gusta comer pizza, ya. Estoy hablando de una tontera. Pero en el fondo, decir las cosas que, a plantear las cosas, mi punto alto y mi punto bajo. ¿Para qué? Para mi punto alto, volver a repetirlo y volver a enfatizarlo en una próxima reunión, ya sea con este empleado o con otro, y los puntos bajos, tratar de mejorarlo y totalmente. Créanme que es fundamental, un ejercicio que da lata, latero, pero es fundamental para el día de mañana empezar a mejorar. La única forma en que ustedes logren dar buena entrevista de trabajo es con práctica, ¿sí? No crean en el idilio de que en la primera entrevista de trabajo van a lograr el trabajo. A lo mejor sí, qué bueno, sería maravilloso, los felicito, pero no tengan esa idea preconcebida en la cabeza. Es muy probable que den muchas entrevistas de trabajo, 10, 20, 30 entrevistas de trabajo antes de encontrar su primer trabajo, ¿sí? Recuerden que este es un proceso tanto de selección de ellos con ustedes, como de ustedes también para con ellos. Entonces, no se casen con la primera porque sí, simplemente, ¿sí? Sino que efectivamente a ustedes les entusiasma o les gusta la idea de estar en ese lugar, ¿sí? Ok, esto es lo que acabo de comentar. De todos modos, se lo voy a dejar en los apuntes que les voy a mandar el correo electrónico para que lo revisen con detenimiento, pero es lo que acabo de decir. Este es el resumen, el antes, durante y el después. Prepárense, controlen, analícense. Esto es lo que vimos. De nuevo, no tengo tiempo para resumir. Y voy a dejar un espacio ahora para las preguntas que la tengo guardadas, pero no se preocupen, lo voy a hacer al inicio de la siguiente sesión para darle cierre a todo esto y no alargarnos más, ¿sí? Eso, no sé si hay alguna pregunta en general de lo que vimos hoy, algo que sea concreto con respecto al cierre de esta etapa. Ya nos vamos a ver más el tema de la entrevista de trabajo, que van a ser además de las preguntas iniciales de la próxima sesión, donde voy a ver lo de el CV y la entrevista de trabajo muy brevemente, pero si ustedes tienen preguntas ahora de lo que vimos hoy, por favor, háganlas ahora. Desactiven sus micrófonos. Si no tienen ninguna pregunta y tienen que salir, ningún problema, adelante, váyanse, no hay problema. La grabación de esta clase va a estar pronto, todavía no me llega del INJUB las anteriores, pero apenas me llegue, yo se las voy a ir subiendo, ¿sí? Eso, muchachos, Hola, muchas gracias profe. a todos, que estén muy bien, me voy a quedar atento a sus preguntas. Auxiliar, Hola, profe Carlos Márquez por acá. Carlos, dale. Es una consulta. ¿Por qué puede ser mal visto que uno llegue anticipado a 10 minutos antes a una entrevista de trabajo? Sí, la 10 idea es minutos llegar antes, no, con está bien. 5 minutos, pero si por ejemplo uno llega a 10 minutos, o ¿por qué puede verse mal visto eso? Esa es Ya, mi pregunta. me expliqué mal. 10 minutos, 5 minutos, no, está bien, está perfecto. Entre 10 y 5 minutos, no menos de 5, no más de 10. Ahora, si entiendo bien tu pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué se vería mal más de 10 minutos? Llegar con mucha anticipación. Es precisamente por el tema de la disponibilidad de los espacios, de la dinámica y del trabajo en sí mismo, ¿sí? O sea, en el fondo, cuando tú llegas con mucho tiempo, me estás presionando a que las cosas se solucionen antes de lo sucedido, ¿sí? Si tú llegas 1 hora antes y estás esperando ahí, y yo, por ejemplo, soy el entrevistador y estoy haciendo una entrevista, me incomoda la situación, ¿sí? Y además muestra que te sobra el tiempo, o sea, eres una persona con pocas cosas que hacer. Y yo lo que quiero es contratar a la gente que tiene muchas cosas que hacer, o a la gente que está ocupada, y a la gente que realmente optimiza su tiempo, ¿sí? Entonces, por eso la recomendación general es entre 10 y 5 minutos antes. No 3, 4, 5, 6 minutos antes, 3, 4, 5, 3, 4, 2, 1 minuto antes, no 11, 12, 13, 14 y ahí está el infinito, sino que entre el lapso entre los 10 y los 5 minutos. Eso es un lapso normal, ¿sí? Oye, es que no tengo resolución de llegar 15 minutos antes, no hay problema, de nuevo, un parámetro, no es cuadrado esto, ¿sí? Pero es un parámetro general. No llegar con tanta anticipación, ni llegar encima sobre la hora o pasado la hora, ¿sí? Si van a llegar pasado la hora, lleguen, por supuesto. O sea, no es que, oh, ya, me pasé, voy 5 minutos atrasado, no voy a entrar mejor. No, entren igual. Porque a lo mejor yo como entrevistador me atrasé con el tipo anterior, puede pasar cualquier cosa, ustedes no lo hagan. De hecho, incluso si van media hora atrasados, si van incluso 1 hora atrasados, lleguen y digan, oye, ¿saben qué? Tengo un problema con la locomoción, mil disculpas, pero lleguen, ¿sí? O sea,
no hagan el desaire de no ir, por mucho que lleguen tarde, por mucho que lleguen demasiado tarde, lleguen, ¿sí? Lo recomiendo. Me ha pasado que llega gente muy tarde, que llega gente de afuera y me dice, oye, pucha, perdón, no puedo llegar a la hora, no hay problema. Entonces yo lo que hago es que me muevo la agenda, así que uno también tiene flexibilidad en ese sentido, ¿sí? En la medida en que den una buena explicación, ¿ya? Eso. No sé si respondí tu pregunta, Carlos. Sí, súper bien, profe, gracias. Muy amable. Profesor, Sí, Maximiliano. buenas tardes, profesor. Consulta, hablé de las referencias tienen que estar en el currículum, como anotada con su, no sé, con nombre, número de teléfono, ¿cómo Ya. se ve eso? Yo lo recomiendo no poner en el currículum directamente. En el currículum pongan solamente la información que vimos en la sesión anterior, pero sí tengan un documento aparte con sus referencias. Un documento aparte preparado y que ustedes pueden llevar, ya sea digital o físico, al momento de la entrevista. Y ustedes lo ponen sobre la mesa o ustedes lo ponen en cuestión solo si se los piden. No lo hablen antes de, ¿sí? Ustedes asuman, porque en el fondo es como muchas, oye, ¿por qué este tipo está tan interesado en mostrarme su referencia? O sea, como que parece un poco extraño. Ahora, yo las pido, yo siempre pido la referencia, ¿sí? A veces ni la ocupo, ¿ah? Y de hecho, de todas las referencias elijo una al azar y se acabó porque tengo poco tiempo, ¿ya? Pero ustedes, hagan lo siguiente, usted tenga su currículum, lo entrega y en paralelo tiene una hojita con todas sus referencias. ¿Cómo ordenar las referencias? Ordénenlas de nuevo, al igual que en el currículum vitae, de atrás hacia adelante en función de sus tiempos. Y ordénenlas por empresa, o por lugar de trabajo, o por lugares donde se desarrollaron, el colegio, la universidad, lo que sea, ¿sí? O sea, y orden de atrás hacia adelante, o sea, lo más nuevo arriba y lo más antiguo atrás. Por ejemplo, trabajaron en la empresa X y en la empresa X tuvieron un jefe y el jefe fue Juanito Pérez. Listo. Entonces ponen ahí Juanito Pérez, jefe, y le ponen el número de contacto y el correo electrónico. Dos cosas, el número de teléfono y el correo electrónico. Si tienen más de un número de teléfono, bacán, lo ponen. Y si ustedes tuvieron también personas que estuvieran a cargo de ustedes, colaboradores, pares o abajo de ustedes también, ¿sí? Ya sea que estuvieron arriba de ustedes, abajo de ustedes, al lado de ustedes, en el organigrama de una organización, pongan por lo menos uno, ¿sí? Uno arriba, uno al lado y uno abajo, ¿ya? Es importante, sobre todo para la gente que cuando postula jefaturas, por lo general suele poner solamente los estratos superiores a él. Perfecto, eso me parece muy bien, pero yo también quiero saber cómo te comportaste con los tuyos, ¿sí? Entonces pongan eso, ¿ya? Si usted está postulando a niveles de jefatura, hágalo. Es muy importante que pongan también los niveles más abajo. Cuando faltan niveles para abajo, yo le digo, este tipo entonces fue un mal jefe porque no puso a nadie de sus subalternos. Entonces a lo mejor van a hablar todos mal de él, ¿sí? Cuidado con eso. Entonces pongan siempre por lo menos uno. Uno arriba, uno al lado y uno abajo. Obviamente si no tuvieron al lado ni abajo no lo ponen, ¿sí? Pero por lo menos uno de cada estructura, ¿sí? En una hoja aparte, en orden de cada uno de los lugares, ¿sí? Ya. Y ojo, esto es importante, díganle a la persona que los pusieron en su lista de referencias, ¿sí? Y ustedes mismos hablan, dicen, oye, los llaman, oye, Juanito, mira, te puse en mi lista de referencias, por si te llaman, porque voy a estar postulando tu trabajo, ¿sí? Que no lo llamen de sorpresa, ¿sí? Porque puede, o incluso ustedes mismos, sé que yo en verdad no, yo he dicho muchas veces, o ¿sabes qué? Soy súper honesto, no te recomiendo ponerme en tu lista de referencias. No le digo por qué, pero ahí se entiende el tiro por qué no, porque no voy a hablar bien de él, ¿sí? Ahora, si me ponen y insisten sobre eso, perfecto, pero bajo tu responsabilidad. Yo lo he dicho. ¿Sí? Ok. Gema, Profe, una consulta. Ok, gracias. dale. Sí, consulta. Lo que pasa es que muchas veces me ha pasado que aquí en Santiago es súper contaminado y llego con los ojos llorosos de repente, ¿Ya? y ahí usted sabe que el maquillaje se va a las bailas, pero no Sí. es tanto eso, sino que se me seca la garganta en mitad de la entrevista. Y ahí, y no muchas veces tienen agua cerca, entonces, Sí, sí, pasa mucho eso. Mira, yo lo que trato de hacer siempre, lamentablemente no todos los entrevistadores lo hacen, es de tener agua o café. No más que eso, disponible para la gente. Digo, oye, te sirvo agua, te sirvo café, que en el fondo de cierta amabilidad con la contraparte, ¿sí? Ahora, si ustedes no le ofrecieron eso, ustedes lleven su botellita de agua en el bolsillo, en la bolsa. Bueno, ustedes, la mujer, tienen la ventaja de andar con la cartera. Traten de llevar sus suplementos. Si ustedes durante la entrevista están secos y no le ofrecieron agua, ustedes simplemente saquen su botellita y tomen lo más normal posible, después la guarden, ¿ya? No la dejen encima mostrándosela al entrevistador diciéndole, mira, lo penca que fuiste que no me diste ni siquiera un vaso de agua, ¿sí? No se lo enrochan a la gente, pero tampoco hay problema en que ustedes lleven su botellita de agua y la tomen y beban y incluso les sirva para darse un espacio, ¿sí? Yo les recomiendo mucho hacer eso. Yo lo que hacía en mi entrevista de trabajo, más que tomar agua, me tomaba un café, porque a mí
En mi locura me relajaba el café. Mucha gente lo pone más nervioso. Usted haga lo que usted necesite, ¿sí? Pero haga eso, el ejercicio antes. Y por eso también es importante lo que tú me decías de llegar antes. O sea, por ejemplo, si te corre el maquillaje, viene con los ojos rojos, entonces si llegaste media hora antes, porque te preparaste para llegar media hora antes, entonces en ese espacio va a un baño público, te maquillas nuevamente, o a un lugar, y ya haces toda la dinámica para presentarte bien antes, en esos 5 o 10 minutos antes, ¿cachai? Pasa, y esto es bien interesante, y puede ser una buena alternativa. Oye, no llegaron, tienen que llegar y tienen que llegar a ocupar el baño antes, porque por ese motivo, ya sea para volver a maquillarse, porque efectivamente tienen ganas de ir al baño, entonces lleguen antes. Por eso es importante tener los 30 minutos antes, ¿sí? Entonces ustedes lleguen, por lo general va a haber una recepcionista, no creo que sea la misma persona, pero si es la misma persona tampoco hay problema. Dice, oye, perfecto, oye, muchas gracias, perdona, va a ser un poco incómodo lo que te voy a decir, póngalo un poco así como medio en broma, medio en serio. Dice, mira, va a ser un poco incómodo decir, llegué un poquito antes porque necesito ocupar el baño entre la entrevista posible. Claramente le van a decir que sí, no hay ningún problema, y van a pasar adelante y todo el tema. O sea, créame que a nadie le incomoda, de hecho todo lo contrario. O sea, habla de que ustedes saben resolver los problemas en el momento en que se les presentan, ¿sí? O sea, un tema de necesitar el baño es algo que todos necesitamos, ¿sí? Entonces, no se queden como con las ganas de ir al baño, así como con ganas de hacer pichita, todos nerviosos durante la entrevista. No, lleguen antes, y por eso es importante que lleguen media hora antes al lugar, no a la entrevista en sí mismo, y digan, oye, pucha, llegué un poquito antes, por favor, ¿me pueden prestar el baño? Eso, así, muy naturalmente, ¿sí? Que les sirva para ustedes, para poder maquillarse, no sé, echarse la gotita del ojo, lo que sea, ¿sí? Para prepararse bien. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, sí, totalmente. Lo que pasa es que el tema del agua, de la botellita, para mí era incómodo. Sí, no, o sea, estoy de acuerdo contigo que no es lo óptimo, ¿sí? Pero pedir el agua puede incomodar a la persona porque a lo mejor a mí me ha pasado que de repente te meten en una sala de reuniones y esa sala de reuniones tiene solamente un insumo de agua, no tiene una llave, tiene el insumo de agua y se acabó el agua, ¿cachai? O sea, ya voy en la 10ª reunión y estos tipos me pusieron un jarro de 1 litro y ahí empezar a pedir agua es todo un show, entonces me puede incomodar a mí como entrevistador y si bien no te voy a tomar mala, me puedes poner en una situación en donde me voy a poder perder tiempo, entonces que lleves tú tu botellita de agua, no hay problema. De hecho, yo iba a ser consciente porque en teoría los otros nos dicen, oye, ofrézcanle agua. De hecho, la pregunta general es, bueno, ¿qué te ofrezco? Y yo les digo, mira, ¿qué te ofrezco? Tengo solo agua, café, ¿qué prefieres tú? Y ahí, o sea, se da esa dinámica. Si no se da, ustedes no hay problema, saquen su botella de agua. Porque por lo general ahí el error no va a ser del entrevistador, sino que va a ser de las dinámicas del que les da. ¿Sí? O sea, al entrevistador les dicen que tienen que poner esas condiciones para una entrevista normal. ¿Sí? Más preguntas. Perfecto. Bueno, muchachos, ya es súper tarde, son las 8:20, nos pasamos harto igual que siempre. De todos modos, si quedan dudas, pueden hacerla por el chat o me las pueden hacer por correo. Evidentemente por correo son preguntas con más detalle, que ustedes quieran desarrollar, se me pueden mandar sus currículum para yo revisarlo y todo. Ni un problema, les vuelvo a insistir, estoy respondiendo por orden, hay un montón que están pendientes, les pido disculpas por eso, pero los voy a responder a todos. Y si una pregunta más puntual, más concreta, me la pueden hacer por WhatsApp o al mismo grupo para que todo el mundo se entienda, para que todo el mundo las vea, que de hecho ese es el ánimo del grupo, ¿sí? Eso, muchachos, que estén muy bien, un abrazo gigante para todos, nos vemos el próximo lunes y tiene que haber una charla muy, muy importante que tiene que ver con la habilidad interpersonal, ¿sí? Eso, que estén muy bien, buenas noches. Buenas noches, Gracias, profe. profe. Buenas noches.